inicio a la actividad del día de hoy. Perfecto. Bueno, ya para darle inicio, Cristian, ¿damos inicio inmediatamente o esperamos 2 minutos para las otras conexiones? Vamos a darle de inmediato, en vista de que tenemos la problemática de los 40 minutos. Hay que ser más... De acuerdo. Perfecto. Empezamos entonces. Buenos días nuevamente para todos. Espero que estén súper bien. En este caso, el entrenamiento personalizado y en el cómo diseñar la preparación física. Un segundo contenido. No sin antes tener claro cuál fue la visión del primer módulo. Hablamos del contexto internacional, hablamos de esa definición de lo que sucede en el mundo, de cómo es esa dinámica del entrenador personalizado, de cómo podemos darle una cobertura y una atención mucho más precisa a razón de las horas, postulados internacionales, la revisión de los grupos etarios con quién voy a trabajar y los factores de riesgo. Ya teniendo visualizada toda una cantidad de factores que nos van a permitir a nosotros dar un siguiente paso que tiene que ver con este segundo módulo, que vamos a revisar la planificación y organización de la preparación física. Esto desde una visión estructurada, gerencial de la actividad física, del ejercicio físico. Vamos a hablar de las fuentes energéticas vinculadas, cómo desarrollamos una actividad física, cuánto tiempo puede durar en ella. Y cerrar este segundo módulo con el diseño de la preparación física, valorando no un diseño exclusivo, porque sería irrespetuoso hablar de que hay una fórmula secreta para el diseño de la preparación física, contextualizando y atendiendo lo visto en el primer módulo y lo que vamos a ir desarrollando en este segundo módulo. Hay que entender las características de cada proceso. Hola, bienvenidos. Los veré al final y atentos con cada detalle. Oye, qué bueno, gracias. A la orden, oye, está contestando. Qué bueno. El principio de Arquímedes es una ley física que habla cuando un objeto se sumerge parcialmente en un líquido, este experimenta una reacción de empuje. Y por supuesto, pareciera que las personas o los objetos se hunden, pero también hace que pareciera que fuesen más livianos. La clave de este concepto es el empuje, que es esa fuerza que hace este proceso hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto y de manera metafórica? Que todos, cuando hacemos un esfuerzo, cuando buscamos perfeccionar y crecer, como lo están haciendo todos ustedes, dentro de este proceso formativo, y a veces vemos que todo se dificulta, que todo se hace difícil, que no logro alcanzarlo, todo ese proceso que va hacia abajo, que sentimos que nos hundimos, proporcionalmente nos va a catapultar, nos va a empujar. Entonces, siéntanse bien porque están haciendo algo muy diferente, algo muy bueno y que por supuesto va a catapultar todo su crecimiento profesional de aquí en adelante. En la planificación y organización de la preparación física, el perfil del entrenador personal es fundamental. Si bien pocas instituciones, sobre todo europeas y americanas, que forman sobre una figura que se llama personal training, que es el entrenador personal, pero hay que hablarlo en el idioma que lo desarrollamos,
necesitamos caracterizar este proceso. ¿Cómo lo caracterizamos? Identificando que este sujeto debe tener una presencia consona con lo que está desarrollando, debe tener un nivel de ética que se corresponda con todas sus actividades para poder ser promotor real de lo que se establece. El nivel de educación es fundamental porque yo tengo conexiones y contacto directo con personas de muchos estadios sociales, económicos, de edades, hasta de culturas. Y entonces esto es fundamental para poder entrelazar esa conexión que en este caso tenemos, y por supuesto la bienvenida a todos los participantes de Centroamérica, Sudamérica y Europa. La actualización permanente, pero una actualización permanente no para decir que tengo una certificación o tengo un documento, no, es una certificación que realmente deje un aprendizaje para poder llevarlo en la práctica. No hago nada con una síntesis curricular y unos soportes de este tamaño y cuando me pregunten realmente no conozco nada. Necesito saber con precisión cada detalle de lo que desarrollo. Debo ser investigador. Y pareciera algo utópico porque se habla de la importancia de esto y parece que hay un choque con el tema de la investigación. Pero sin él difícilmente podamos tener éxito y poder desarrollar con verdadera potencia, sobre todo en el aspecto económico, lo que ustedes están promoviendo en sus actividades, en sus escuelas, en sus clubes o en los mismos gimnasios para ser y ser gerente de qué, de una organización, gerente de ustedes mismos, gerente de su espacio, es administrar con detalle cada uno de sus procesos. Y para ello vamos a ir revisando cada una de las actividades que ustedes necesitan visualizarse, porque en qué tiempo yo desarrollo mis actividades laborales. En el día, en la tarde, en la noche, en una ciudad, en un pueblo, donde yo me ubico contextualmente para poder darle alcance efectivo a todo esto cuando hablo de planificación y organización. Dentro de los procesos gerenciales, la creciente necesidad de controlar y conocer todos los escenarios y circunstancias se ha vuelto una necesidad humana. Ya casi sin el conocimiento profundo de la organizacional, de lo que vamos a revisar en unos minutos, y del entrenamiento exclusivo, se presenta la posibilidad de que seamos desplazados. En esto viene algo muy interesante que es discutible y es cuestionable, viéndolo desde un ángulo, y también es favorable, que es el uso de la tecnología, y vemos software en teléfonos, en apps, donde ya te dice un patrón de ejercicio, ya te da una recomendación basado en postulados internacionales, basado en principios que están súper estudiados y que le dan un parámetro para prestar un servicio. Asimismo, la planificación, por supuesto, tiene un propósito que es principalmente anticiparse a cualquier escenario que se presente para poder darle respuesta efectiva sobre los procesos que ustedes van a desarrollar. Ese proceso establece objetivos para escoger el medio más apropiado para lograr los objetivos y emprender la acción. No puedo empezar a caminar si no lo planifico, si no lo organizo, si no lo gestiono, si no lo desarrollo, lo dirijo, lo evalúo incluso. Por supuesto, muchos autores hablan de ese proceso de anticiparse a lo que se quiere. En esencia, la planificación tiene que ver con el uso de herramientas para administrar ese futuro, para saber a dónde voy. En la organización, el proceso de dividir el trabajo y atribuirlo a las responsabilidades que correspondan. En cómo me organizo en espacio y en tiempo. En la dirección, es propiamente cómo llevo a cabo ese acompañamiento de actividades que puedo ser yo mismo quien me dirijo o para otra persona. Pero sobre qué elementos voy a desarrollar todo ese proceso. Si no hago un control, que lo vamos a ver en el tercer módulo,
y por supuesto la evaluación, el feedback, la realimentación de lo que vamos a desarrollar. Esto como postulados base de la gerencia a nivel internacional. De ahí el proceso de la planificación como primer estadio, la organización, la dirección, el control. Hablemos del primer paso. Preguntas que debemos hacernos a la hora de planificar. Sé que muchos se han hecho las preguntas. Oye, ¿qué puedo hacer? En muchos casos se conoce como DOFA, FODA, FADO y sus variantes. De ahí que en ese ejercicio diagnóstico, como una regla mnemotécnica, para aprender de repente yo no me acuerdo cómo son, recuerdo que las vocales, la O y la A, se tienen y se vinculan con los elementos externos, las oportunidades y las amenazas, elementos externos. Y las debilidades y fortalezas son internos, debilidades y fortalezas. Entonces yo reviso mis debilidades, mis fortalezas, que es lo interno, y después reviso las oportunidades y amenazas del contexto que me rodea o al cual voy a afrontar esta actividad. Yo tengo que preguntarme, ¿qué actividad física o deporte vamos a desarrollar? Ya más de uno lo tiene claro. ¿Cuál es el nivel de competencia que vamos a asistir? Pero ¿y si no es deporte? Y de repente yo tengo una persona que se está preparando para algo, hay que entusiasmarlo. Entonces, ¿a dónde va a ir? Va a ir a una carrera de esas que se organiza de orden privado por algún patrocinante, un sponsor. O solamente quiero mejorar mi capacidad aeróbica. Siempre debe haber un incentivo. ¿A dónde llevo y a dónde quiero ir? Porque si no se pierde esa motivación, esa búsqueda de un objetivo permanente. ¿Con qué contamos para lograrlo? Tengo que revisar el espacio, el tiempo, la hora, los horarios, que es diferente. Porque bueno, dispongo para esto 3 horas. ¿Pero en qué horario? ¿En la noche? ¿En la madrugada? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué materiales cuento? Y entonces empezar a visualizar todos estos parámetros que me van a dar propiamente parte de ese diagnóstico. ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Clientes o atletas? Necesito saber y caracterizar a esa población que la vimos en el primer módulo. Entrevista y análisis del usuario. ¿Qué es realmente lo que quiere la persona? Mira, quiero mejorar, quiero disfrutar, solamente vengo a disfrutar, quiero solo correr, quiero que me enseñen a correr, quiero que me enseñen a pasarla bien. Perfecto, bienvenido. Y de ahí vendrán las orientaciones como profesional para buscar la mejora de los resultados de la persona, no las de ustedes. Las de ustedes van a venir proporcionalmente cuando ustedes presten un servicio altamente de calidad y sea proporcional a los intereses del usuario. Orientación del proceso de ese entrenamiento personalizado hacia los objetivos generales, específicos y concretos. Un poco lo que hablaba ahorita. De repente, mire, yo quiero correr rápido para el maratón que viene en 2 semanas. Y tú dices, ok, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a entrenar para el próximo maratón que viene dentro de 4 meses, 5 meses, 6 meses, para que la persona realmente disfrute la actividad. Porque generar falsas expectativas realmente lo que hace es descalificar el nivel y el conocimiento que ustedes puedan ser presentados para todas las actividades que vayan a brindar. Por supuesto, entender de una manera muy interna el tema de la planificación, organización, dirección, control y evaluación del proceso. ¿De quién? ¿De un sujeto o de varios? Porque a lo mejor hago un trabajo de preparación
personalizada e individual, por supuesto, a un sujeto en un espacio, en un parque, en unas zonas verdes. O tengo un grupo de jóvenes y entonces estoy en un gimnasio y armo un circuito de ejercicio de musculación. Y en un circuito yo empiezo a trabajar la resistencia y los intereses que se establezca de manera general o simplemente capacidades generales. La evaluación de la aptitud física es fundamental, pero referida por un médico y un perfil hematológico. Esto es fundamental porque sin ello estaríamos trabajando a ciegas, no sabemos cuál es el estado de salud de la persona y si llega con un problema en el corazón, sabiendo que es la principal muerte a nivel mundial, ¿qué pudiésemos estar haciendo nosotros? ¿Estimulando eso? ¿Degradando la condición? ¿O realmente mejorándola para que la persona tenga una mejor calidad de vida? De ahí algo interesante como un tips que pudiesen ustedes empezar a diferenciar, que cuando muchos profesionales que conozco se empiezan a casar con grupos etarios, grupos de personas con ciertas características, eso llama mucho más la atención y trae más personas. Llámese trabajo para personas con problemas respiratorios, problemas de hipertensión, problemas de azúcar en sangre, caracterizando algo muy específico. Estoy trabajando con personas que tienen sobrepeso. ¿Y cómo determino el sobrepeso? Porque yo verifico la talla y el peso para hablar del índice de masa corporal. Eso lo vamos a revisar más adelante. Un segundo paso, importante. Preguntas que debemos hacernos nosotros para planificar. De aquí vemos cómo necesitamos revisar los principios biológicos, pedagógicos y del entrenamiento. Son leyes, son principios que nos van a determinar cómo vamos a arrancar. Cristian, ¿ibas a decir algo? Me interrumpa, pero he tenido miles de mensajes aquí en mi teléfono diciendo que no se escucha. Yo voy a cerrar, yo quiero que cerremos la sala en el momento que